tal? Allí está el doctor Sebastián Ibáñez y vamos a hablar con él unos minutos porque, doctor, usted representa a Guadalupe Quiroga y finalmente consiguió, después de una serie de presentaciones, que la justicia finalmente dé una fecha para un debate por abuso sexual. ¿Qué nos puede adelantar de la causa, de su defendida y de esta presentación que finalmente hizo la querella? Bueno, antes que nada, buenos días, Oscar, y a toda la gente de Tino Basta y a tu medio. Bueno, sí, efectivamente, eh, el jueves pasado, jueves de la semana pasada, junto a mi patrocinada, que es víctima y querellante de este hecho, ya le vamos a recordar a la audiencia más o menos de qué se trata, Ujú. por el que está acusado eh, el señor Víctor Arturo Rodríguez, que recordar a la audiencia era funcionario municipal de Fiambalá. Ujú. Estuvo a cargo del área de prensa oficial de ese municipio. Ujú. Eh, Era propietario de una radio, no sé si lo seguirá haciendo, Radio Tarabuco, Tabaruco, de ahí de Fiambalá. Está acusado, está enviado a juicio y acusado por el Ministerio Público Fiscal de Catamarca como autor de abuso sexual simple, en Ujú. Sí. perjuicio de la joven que usted mencionó recién, de Rita Guadalupe Quiroga. Eh, Bueno, nosotros el jueves pasado, con esta causa judicial, eh, vamos a recordar rápidamente los hechos. El hecho por el cual está acusado Rodríguez consiste en que en agosto del 2020, mientras él se desempeñaba como director de la radio municipal de Fiambalá, y siendo eh, Guadalupe una becada municipal afectada a esa radio, porque ella tiene estudios de periodismo, etcétera, es una chica muy preparada en ese sentido y estaba becada en el municipio y afectada a la radio, ¿no? Hace trabajo de locución, de producción de, de programas radiales Sí. de esa emisora. Allí era el director de la radio, y porque era funcionario a su vez del municipio, Rodríguez, haciendo abuso de poder, haciendo un ejercicio abusivo de su situación de superioridad, de asimetría de poder, abusa sexualmente de esta joven. ¿De qué manera? Eh, Allá por el Día del Niño aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero en agosto de 2020, iba a haber un evento para los niños que organizaba la radio municipal. Y ya a todo esto Rodríguez venía como haciendo un acoso en perjuicio de la víctima, con insinuaciones sexuales, tocamientos sobre la ropa, indiscretos, desubicado, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente una becada con todo la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, el miedo a perder su trabajo. De hecho él le decía eso, mira que yo soy importante acá, vas a tener problemas si contas esto. Bueno, entonces ella, como tiene una hija, tenía una hija que mantener, una chica muy joven, 20 algo de años. eh, bueno, de alguna manera lo fue aguantando, por decir así. Pero un día, ese día que le mencioné recién, en agosto de 2020, Rodríguez le dice que vayan hasta un lugar a comprar unos juguetes para unos eventos, el evento ese del Día del Niño. Entonces ella le dice, acompáñame porque lo vamos a hacer de la radio, me ayudas a elegir juguetes. Bueno. Entonces ella, bueno, en cierta manera, porque era una orden de su jefe también, ¿no? Lo acompaña y ahí Rodríguez se desvía en su vehículo, iban en su vehículo los dos solos, el vehículo de Rodríguez, se desvía por un camino paralelo, menos transitado, y allí para el vehículo y por la fuerza, o sea, en contra de la voluntad de la víctima, le hace tocamientos en sus partes íntimas, pretendiendo inclusive eh, ir algo más allá, y ella es ahí donde se zafa y inclusive se sale del vehículo y casi se tira del vehículo. Si bien estaba parado, pero ella tiene que hacer esto para poder zafarse. Ujú. Zafarse un hombre con todas las Sí. diferencias y la simetría de poder físico que hay en un hombre, ¿no?
claro. respecto de una mujer. Bueno, entonces hace la denuncia judicial. En su momento, el intendente Paulón, que estaba a cargo de la intendencia en ese momento del municipio de Fiambalá, lo desplaza el cargo a Rodríguez. Y se inicia la causa judicial, pero que no avanzaba. La víctima, a raíz de esto, porque Rodríguez seguía teniendo poder, tuvo que irse de la provincia. 3 meses estuvo en la Patagonia, en el sur del país, y decidió regresar porque quedó su hija pequeña ahí en Fiambalá. Cuando vuelve, toma la decisión de hacer avanzar la causa judicial, que ya había iniciado, ya se había hecho la denuncia, pero no prosperaba. Y ahí es donde nos contacta al doctor Jerez y a mí para que asumamos el patrocinio detrás de ella a esos fines. Y lo hacemos, la constituimos en parte querellante y empezamos a impulsar la causa. Se reúnen las pruebas correspondientes, testimonios testigos de la radio, se le hace una pericia psicológica a ella profunda, y bueno, y así, finalmente el fiscal penal de Tinogasta, el doctor Barro Frisati, requiere el envío a juicio oral de Rodríguez, acusado por ese hecho, bajo la calificación legal, bajo la carátula de abuso sexual simple en calidad de autor. Rodríguez resistió esto a través de presentaciones judiciales, trató de evitar que quede firme el envío a juicio oral, pero no lo consiguió porque todas las instancias judiciales superiores, tanto el Juzgado de Control de Garantías de Tinogasta como la Cámara de Apelaciones en lo penal, que queda aquí en la capital, confirmaron su envío a juicio oral. Llega el expediente al juzgado que va a hacer el juicio, que es el Juzgado Correccional de Primera Nominación, a cargo del juez Marcelo Forner, y bueno, ahí se presenta la prueba para el juicio. Ahí la fiscal del juzgado, la fiscal correccional, la doctora Cintia Romero, solicita que se profundice la pericia psicológica en la víctima, lo cual se hace, y ofrece también más pruebas, y bueno, eso es admitido, esa prueba es admitida por el juez. Esto fue allá entre julio del año pasado, y ya en septiembre del año pasado ya estaba en condiciones la causa de que el juzgado fije fecha y hora para iniciar el juicio oral. Bueno, pasan los meses y no se fijaba esto, y ya estamos en este año, estamos en abril, ya llegando mayo, y teniendo en cuenta que la causa prescribe en octubre del año 2027, o sea, el año que viene, claro, por la decisión con la víctima de hacer una presentación formal solicitando al juez correccional que inmediatamente fije fecha y hora para iniciar el juicio oral contra Rodríguez. Claro, porque ante el tema de la prescripción han pasado casi 6 años. Exactamente, teniendo en cuenta que ya habían pasado, además de esto, 5 años y medio, casi 6 años ya desde el inicio de la causa, o sea, de que ella se la denuncia. Por lo cual se estaban afectando ya derechos de la víctima, que están en la Convención contra la Violencia de Género y en la Ley de Derechos de Víctimas, ¿no? Que tiene derecho a que el juicio se haga con celeridad, a los efectos de tener la responsabilidad de los acusados, etc., ¿no? Entonces, invocando todo esto, hacemos esa presentación formal el jueves pasado, solicitándole al juez que fije con carácter muy urgente fecha y hora de inicio del juicio oral a Rodríguez. Y bueno, eso fue públicamente conocido. Vino ella de Fiambalá a acompañarnos en los medios, y bueno, en el día de ayer el juez nos notificó, el juzgado nos notificó a todas las partes, a nosotros, a la fiscalía, a Rodríguez y a su abogado defensor, que el juicio oral a Rodríguez empieza el próximo 8 de mayo a las 9 de la mañana. Muy bien el juez, en el sentido que lo fijó con carácter muy urgente, ¿no? Con bastante celeridad, lo cual habla muy bien del juez, que entendió esta situación de que estaban afectando ese derecho de la víctima y el tema de la prescripción, con lo cual seguramente adelantó en su agenda de juicios orales y lo puso como prioridad a este juicio oral, lo cual para la querella es algo muy importante y que
corresponde destacar. Doctor, bueno, finalmente la otra parte ya está notificada, está al tanto del inicio, que ya hay fecha para este debate. Sí, está notificada la fiscalía, nosotros la querella, pero pareciera que el defensor, el abogado defensor de Rodríguez, el Sí, colega Marco Bandini, no está notificado porque hoy salió en un medio de comunicación muy importante de Catamarca, Radio Valle Viejo, sí, diciendo que no era así, que no había fecha de juicio oral. Cuando ayer nos notificó el juzgado a todas las partes de eso, que claro, empiece el juicio oral el 8 de mayo, el 8 de mayo a las 9 de la mañana. De hecho, yo envié la cédula de notificación a los medios de prensa claro, para que corroboren que la información judicial es certera, es veraz. Bueno, claro. pareciera que esa cédula de notificación no le llegó al defensor Rodríguez, por eso erróneamente, creo que por desconocimiento, dijo eso hoy. Capaz que a esta hora ya le está llegando, pero empieza el 8 de mayo a las 9 de la mañana el juicio oral a Rodríguez. ¿Dónde se va a llevar adelante este debate? En la sala de audiencia del juzgado correccional número 1, que queda por calle República, entre Sarmiento y Maipú, de la ciudad capital y frente del Hotel Ameria. Mi- Nosotros consideramos que la prueba reunida durante la investigación, que se ofreció para el juicio, tanto la fiscalía como la querella, es suficiente para que se condene a Rodríguez por el hecho por el que está acusado. Inclusive confiamos también en la fiscalía, porque la doctora Cinta Romero es una fiscal con perspectiva de género, tiene una especialidad en esa materia, un compromiso ya en este tipo de casos, en este tipo de temas, en casos judiciales anteriores. Doctor, para cerrar, Ya, digo, sí, sí, le agrego escucho. algo. La expectativa de pena es de hasta 4 años de prisión. Nosotros vamos a solicitar una pena de prisión efectiva de Ah, bien. Rodríguez, de más de 3 años. Hablamos de prisión efectiva. De prisión efectiva lo vamos a pedir nosotros porque creemos que el modo comisivo, abusando de poder político, de poder funcional, es una chica joven, le generó un daño psicológico muy grande, tuvo que irse de la provincia, le costó regresar, le costó reincorporarse a su sociedad, a su comunidad, y el abuso de asimetría de poder que hizo Rodríguez, creo que todo eso amerita, conforme a la ley, una pena de prisión efectiva, es decir, de más de 3 años. Mi anteúltima pregunta, doctor, ¿cómo está hoy su defendida? Bueno, está muy afectada todavía por esto. Es una madre joven, como le decía recién, con una hija pequeña, y bueno, teniendo que reconstruirse ante una agresión sexual de esta naturaleza, de este hecho, y bueno, tratando de sobrellevarlo y de recuperarse muy, muy lentamente y con mucho esfuerzo ante esta situación. Mi última pregunta, doctor, en su fuero más íntimo y siempre en el marco de la justicia y del derecho penal en particular, ¿qué espera usted de la justicia en referencia a este caso? Una condena que se declare culpable a Rodríguez por este hecho y una condena ejemplar, para que no vuelva a pasar de que a una becada, a una joven, se le hace este tipo de agresión sexual por parte de un sujeto que abusa de su poder funcional, de su situación de ventaja y de dominio y de superioridad laboral, que está no para hacer esto, sino para otros fines. Doctor Sebastián Ibáñez, le agradezco por su tiempo para con nosotros. Ha sido usted muy amable. No, a vos, Alejandro, y nuevamente un saludo a tu medio tan importante y a la hermosa gente y la hermosa comunidad de Tinoa. Un abrazo grande a la distancia. Gracias.